Undertale y Deltarune son esa clase de juegos que, da igual cuánto investigues, siempre terminan descubriéndose nuevos datos que acaban volviéndose aportaciones indispensables en el sinfín de teorías que hay por internet en relación a estos juegos. Pero aún así, todavía existe un misterio sin resolver que se nos ha pasado por la cabeza a la mayoría de nosotros a la hora de jugar los juegos de Toby Fox. Un misterio que llevo analizando desde hace casi más de un año, y que, con la salida de las recientes newsletters de Deltarune, finalmente creo que me veo con la capacidad de sacar un vídeo sobre ello, por lo que hoy vamos a tratar de resolverlo. Hoy vengo a hablaros de la relación definitiva entre Undertale y Deltarune. Pero antes de comenzar, es importante resolver una pregunta. ¿Realmente existe una relación entre Undertale y Deltarune? Pues la respuesta a esta pregunta es algo confusa, ya que no tenemos una respuesta clara de si los acontecimientos que ocurren en ambos juegos están relacionados de algún modo según la historia que nos narran, pero sí podemos sacar algunas conclusiones en base a la información que nos ha proporcionado Toby Fox. Para empezar, tal y como vemos en la página de Steam de la demo, Toby nos informa que Deltarune es un juego con una historia paralela a Undertale, donde podremos conocer a nuevos personajes, aunque también estarán los personajes de Undertale haciendo acto de presencia. Pero si revisamos la página oficial de Deltarune, la explicación que nos dan sobre qué es el juego cambia un poco, ya que Toby se referirá a dicho juego como el segundo juego de la serie Undertale. Adicionalmente a esto, si revisamos las publicaciones que Toby ha hecho en redes a lo largo de los años, nos daremos cuenta de que el desarrollo de Deltarune comenzó mucho antes de la salida de Undertale, ya que podremos ver imágenes concept art de los protagonistas de Deltarune realizadas en 2014, aunque también existen imágenes que muestran parte del desarrollo de la historia del juego desde 2012 como mínimo, además de un mensaje en Twitter donde Toby afirmaba que su idea inicial de hacer un RPG acabó convirtiéndose en Undertale, pero que la idea original que tenía sobre dicho RPG terminó transformándose en Deltarune mientras desarrollaba Undertale, por lo que ambos juegos pudieron llegar a adquirir inspiraciones el uno del otro. Así que, gracias a estas publicaciones, sabemos que el desarrollo de Undertale y Deltarune estuvieron a la par durante un largo tiempo, pudiendo ser incluso la existencia de Deltarune más vieja que la del propio Undertale, por lo que es probable que exista una relación entre ambos juegos. Pero, como era de esperar, tras la salida del capítulo 1 de Deltarune, mucha gente le preguntó a Toby si estaban relacionados de alguna forma, ya que ambos juegos comparten personajes y tienen una historia ligeramente similar, por lo que Toby contestó dicha pregunta de esta forma: no os preocupéis demasiado por esto, básicamente este no es el mundo de Undertale, si completaste Undertale, el final y el mundo seguirán como los dejaste, si todos serán felices allí, la gente en el mundo de Undertale seguirá siendo feliz, el final de Undertale permanecerá intacto. Para reformularlo, el mundo de Deltarune es diferente, con personajes diferentes que han vivido vidas diferentes, sucederá una historia completamente nueva. No sé cómo se llaman este tipo de juegos, pero es un juego que puedes jugar después de completar Undertale, si así lo deseas. Y con eso terminarían todos los datos que podemos rascar de Toby Fox en relación a este tema por ahora. Si juntamos todo esto, nos quedarían claras tres cosas. Deltarune comenzó su desarrollo como mínimo en 2012. Además, sabemos que existió una franja de tiempo donde Undertale y Deltarune compartieron desarrollo, por lo que no es raro pensar que cada juego recibió influencia del otro de alguna forma. Y por último, Deltarune es una historia que ocurre en un mundo distinto al de Undertale, pero si os dais cuenta, Toby ha evitado la pregunta indirectamente, ya que en ningún momento ha desconfirmado que estén relacionados, solo ha dicho que el final de Undertale seguirá intacto da igual lo que hagamos en Deltarune, y esa es su excusa para no responder de manera directa a la pregunta. Es por ello que, visto que no hay nada que desconfirme que Undertale y Deltarune estén conectados de alguna manera, vamos a tratar de averiguar si existe la posibilidad real de que ambos juegos puedan conectarse de alguna forma según las historias que nos narran en Undertale y en los dos primeros capítulos de Deltarune. Sí, Toby, es culpa tuya que haya tenido que pasarme meses preparando este vídeo. ¿Tanto te costaba contestar con un sí o no a la pregunta? En fin, por lo que sabemos hasta ahora, Deltarune será un juego que constará de 7 capítulos, y a diferencia de Undertale, este juego terminará con un solo final, tal y como nos ha repetido Toby en varias ocasiones desde la publicación del capítulo 1. Y vale, sí es cierto que con la salida del capítulo 2 es algo complicado creerse que Deltarune tendrá solo un final, ya que a diferencia del primer capítulo, en este se ve claramente la existencia de dos rutas con acontecimientos bastante diferentes. O sea, literalmente en una de ellas, Noel elimina por completo un Dark World y a Berly, o como mínimo lo deja en coma, mientras que en otra ruta, este queda vivido y aleteando, rompiendo por completo la norma que nos impusieron en el primer capítulo de que nuestras decisiones carecen de importancia dentro del juego. Pero si os dais cuenta, esto no afecta demasiado el final del capítulo, ya que dando igual lo que hagas, el comienzo y el final de cada capítulo terminará siendo el mismo, y esto se debe a que Toby quiere hacer de Deltarune un juego donde puedas empezar a jugar desde el capítulo que te dé la gana, sin forzarte a rejugar los capítulos anteriores, y es de esta forma como se justifica que, dando igual lo que hagas dentro de cada capítulo, el final de Deltarune seguirá siendo solamente uno, ya que lo que varía es tan solo el recorrido dentro de cada capítulo, dejando el principio y el final inmutables para que el comienzo del capítulo posterior siga teniendo
teniendo sentido, dando igual si juegas desde el capítulo 1 o si estás empezando desde cualquier otro capítulo. Eso si nos basamos en lo que tenemos por ahora, claro está. Vamos a ignorar por completo la broma que hace Toby al final de la página de Steam preguntando si realmente Deltarune tendrá solo un final, porque este señor lleva repitiendo que solo tendrá un final en un montón de sitios como para ahora sacar esta bromita. Por lo que, si existiese algún tipo de relación entre Undertale y Deltarune, y basándonos en que Deltarune tendrá solo un final, lo más sensato sería pensar que Deltarune es una precuela de Undertale, ya que así, dando igual lo que ocurra en Deltarune, si su final desemboca en Undertale, este no afectaría en nada a todos sus múltiples finales, cumpliendo de esta manera las palabras de Toby Fox: dando igual lo que hagas en Deltarune, el final de Undertale permanecerá intacto. Pero ojito, con esto de que Deltarune debería de ser una precuela de Undertale, no estoy afirmando ni mucho menos que Deltarune sea anterior a Undertale en la línea temporal, sino que estoy diciendo que muy probablemente lo que ocurra en el final de Deltarune terminará derivando de alguna manera en Undertale, ya que si fuese al revés y Deltarune fuese una continuación de lo que ocurre tras el final de la ruta pacifista de Undertale como afirman algunos, esto no tendría ningún sentido, ya que habría algunos personajes que de la nada se olvidan de sus vidas pasadas, además de que iría en contra de las palabras de Toby Fox, ya que de esta manera se estarían alterando los finales de Undertale. Como veis, no hace falta romperse mucho la cabeza para ver que la posibilidad de que Deltarune sea una secuela es completamente imposible, aunque realmente el hecho de que Deltarune ocurra antes que Undertale tampoco tiene demasiado sentido, pero es que las líneas temporales de ambos juegos tampoco lo tienen. Si revisamos las líneas temporales de ambos juegos, nos daremos cuenta de que tan solo existen dos fechas oficiales en las que podemos situar acontecimientos, siendo la caída del primer humano en el 2010 y algo en Undertale, ya que, como sabréis, la persona que vemos caer en la intro es Chara, y por otro lado tendríamos la fecha en la que comienza Deltarune al caer Sushi y Chris al primer Dark World, siendo este el 2020 y algo. Esta última es más difícil de encontrar, ya que solo aparece en la portada del manual de Ralsei, manual que solo se puede revisar si accedemos al código del juego. De primeras, no sería difícil pensar que esto supondría un problema para determinar si la aventura de Freeze sucede o no antes de todo lo ocurrido en Deltarune, ya que sabemos que entre Chara y este hubo 6 humanos más. Pero aquí comienza lo gracioso, y es que Gerson, aquel que nos habla de Deltarune en Undertale, irónicamente marca una línea separatoria entre ambas fechas, ya que Freeze tuvo que caer al Underground antes del 2020 y algo, debido a que en esa fecha Gerson ya estaría muerto. Y este no es el único personaje que podría apoyar este planteamiento, ya que Monster Kid también es un crío en Undertale, justificándolo con su mítica frase de que los niños visten ropas de rayas, mientras que en Deltarune tiene una apariencia mucho más mayor, y como habréis supuesto, sin ropa a rayas. Por lo que si nos basamos en que Toby respeta las líneas de tiempo en ambos juegos, Deltarune tiene que ocurrir a narices después de Undertale según lo que os acabo de contar, aunque aquí comienza lo raro, ya que si intentamos colocar el resto de acontecimientos importantes dentro de cada juego, acabamos viendo cosas bastante curiosas. Por ejemplo, en ambos juegos ocurre un acontecimiento trágico: Asgore y Toriel se separan debido a un desencadenante. Dicho desencadenante es la muerte de sus hijos en Undertale, mientras que en Deltarune todavía se desconoce el motivo, pero ya sabéis que yo creo que esto se debe a la desaparición de Des por cosas que comento en el vídeo que le dediqué a los Dreamur el año pasado, ya que esto justificaría que Asgore deje su puesto en comisaría. Adicionalmente a esto, también sabemos que Sans y Papyrus llegan un poco antes de empezar ambos juegos, ya que Papyrus nunca ha visto un humano en Undertale, y en Deltarune literalmente nos dicen que se acaban de mudar. Pero si indagamos un poco más en esto, hay un factor que rompe por completo las líneas temporales, y este factor no es otro que Rudy, el padre de Noel. A priori, lo único que sabemos de este personaje es que tiene algún tipo de enfermedad que lo obliga a hospitalizarse durante los acontecimientos de Deltarune, pero tal y como vimos en el vídeo que le dediqué a los Holidays, si revisamos el evento que hubo por el 5º aniversario de Undertale en su web oficial, donde los personajes principales organizaban una fiesta de Navidad tras el final de la ruta pacifista, veremos que el Asgore de Undertale también conocía a Rudy y que hicieron exactamente lo mismo que en Deltarune, como ir a la universidad juntos o asistir a su boda, cosas que se mencionan también en Deltarune. La cosa es que si Undertale tiene que ocurrir a narices antes que Deltarune de la línea temporal, Rudy rompe por completo todo ese plan, ya que en dicho evento Asgore nos cuenta que Rudy un día cayó, haciendo referencia a que se murió, ya que justo después dice: nunca pude mostrarte el sol. Y visto que Freeze supuestamente llegó antes del 2020 y algo, esta es la única anomalía que rompe por completo esta unión temporal. Pero tranquis, ahora que hemos visto esto y habéis notado que existe una anomalía, vamos a seguir viendo qué más relaciones existen entre ambos juegos. Tal y como dije en el vídeo que le dediqué a Gaster, cada vez que iniciamos una partida en Undertale, el juego almacenará un número aleatorio entre el 0 y el 100, siendo esto lo que conocemos como valor fan. Este valor determina si se van a activar o no diversas acciones dentro del Underground, como por ejemplo la aparición de Mystery Man, los seguidores de Gaster y los personajes Goner, aunque también existen unos cuantos más. La cosa es que en dicho vídeo ignoré por completo una de las consecuencias del valor fan, debido a que quería guardarla para explicarla más
más en detalle en este vídeo, ya que esta es la prueba decisiva dentro de los juegos de que Undertale y Deltarune están conectados de algún modo. En Undertale existe una habitación que tiene un acceso bastante peculiar, siendo este el sótano que hay en la casa de Sans y Papyrus, y digo que es peculiar porque para acceder a él debemos reiniciar la partida varias veces justo en el momento en el que hablamos con Sans en la sala del juicio final para demostrarle que somos alguna clase de viajeros del tiempo. La cosa es que en dicho laboratorio nos podemos encontrar varias cosas, como una foto donde se ve a Sans feliz con gente que Freeze no conoce, planos de cosas extrañas y una máquina tapada con una sábana la cual parece estar rota. A priori, esta sala parece un tanto misteriosa y dio bastante que hablar en su momento cuando el fandom de Undertale lo estaba petando. Pero la cosa es que, tras la actualización que tuvo Undertale, si completamos la ruta pacifista y tenemos la suerte de hablar con Goner Clamgirl, tras mencionarnos a Susie, algo cambiará en este sótano. Si decidimos volver y revisar la fotografía, Freeze le dará la vuelta y descubrirá un dibujo de 3 personajes sonriendo junto a las palabras Don't Forget. Y sí, como ya sabréis la mayoría, este de aquí también fue otro desencadenante para nuevas teorías en su momento. Pero vamos a pensarlo bien, ¿qué significa realmente esta frase? Lo que sabemos a día de hoy es que Don't Forget es el nombre de la canción que suena durante los créditos del capítulo 1 de Deltarune. Pero no es simplemente eso, sino que también es el tema principal del juego. Ya he comentado esto en varios vídeos, pero si os fijáis detenidamente en toda la banda sonora de Deltarune, os daréis cuenta de que una gran parte de la música tiene incrustada la parte principal de Don't Forget dentro de su partitura. Si tratamos de prestar atención a la letra, la canción diría algo así: cuando la luz se está agotando y las sombras comienzan a crecer y los lugares que conoces parecen fantasía, hay una luz dentro de tu alma que todavía brilla en el frío, con la verdad, la promesa en nuestros corazones. No lo olvides, estoy contigo en la oscuridad. A simple vista, esta canción parece algo que suena bonito y hace referencia al olvido dentro del juego, pero si analizamos la letra, comenzamos a ver similitudes con cosas que se nos mencionan en la historia de ambos juegos. Para empezar, se nos habla de una promesa, una donde alguien le promete a otra persona que no se olvide, que le está acompañando en la oscuridad. Y claro, ahora os preguntaréis, entonces, si nos basamos en esto, ¿quién canta la canción y a quién? Pues por ahora ni idea, no se sabe. Pero si revisamos los stickers oficiales de Deltarune que están en la página oficial, existe la posibilidad de que el que cante la canción sea Ralsei, pero igualmente no tiene mucho sentido que las notas de Don't Forget salgan en una gran parte de la banda sonora, ya que dicha promesa aún no ocurrió. Si queréis saber mi opinión, yo creo que Toby hace esto para demostrarnos que dicha promesa surgió durante Deltarune, ya que se está formando a medida que avanzan los capítulos, explicando así por qué aparece dicho leitmotiv en diferentes partes del juego. Y es por ese motivo por el que creo que esta es la demostración principal de que Deltarune ocurre antes que Undertale, ya que si dicha promesa se desarrolla en Deltarune, ¿qué sentido tiene que se haga referencia a ella dentro de Undertale? Pero claro, ahora os estaréis preguntando, entonces, ¿cómo se unirían ambos juegos si acabamos de ver que es imposible que Deltarune ocurra antes que Undertale? Pues la respuesta es algo rebuscada, pero haré mi mejor esfuerzo por intentar explicarla. Como ya muchos os habréis dado cuenta, solo hay una manera de juntar ambos juegos, y esa es cargarse por completo una de las líneas temporales, o más bien reiniciarla de alguna forma. Sí, sé que esto suena a una fumada increíble, pero dejad que termine. Tal y como se nos ha dicho en la leyenda de Deltarune, los héroes pelean contra el caballero para evitar que éste cree las suficientes fuentes oscuras para ocasionar el Roaring, un evento que es algo así como un cataclismo en Deltarune, y así, de esta manera, sellar de alguna forma el paraíso del ángel. La cosa es que todo lo que nos dice Ralsei sobre la profecía es bastante raro, ya que de todo lo que nos habla en el capítulo 1, la mayoría son cosas que aún no han ocurrido, diciendo que los héroes solo aparecerían cuando el mundo esté en su último aliento, restaurando así el balance. Por lo que que estamos haciendo ahora no tiene ningún sentido, porque claro, aún no ha pasado lo peor, entonces los héroes no están cumpliendo la profecía todavía. Entonces, según la leyenda, para que los héroes puedan cumplir su papel, antes debe cumplirse una cosa: el cielo debe llenarse de terror y oscuridad, es decir, el Roaring debe ocurrir, y para ello, el mundo debe sumirse en la oscuridad. Qué curioso que esta frase sacada de cuando decidimos rendirnos cuando nos matan en Deltarune encaje tan bien con esto, ¿no? ¿No será que esta es la forma de Toby de decirnos cuál es el único final de Deltarune? Porque esto es literalmente un final, el final en el que Chris decide rendirse. Por tanto, revisemos de nuevo qué dice Ralsei sobre el Roaring: cuando la luz sea sumida por la sombra, cuando las fuentes llenen el cielo,
todos caerán en caos. Los titanes tomarán forma de las fuentes y envolverán la tierra en devastación. Los Darkners supervivientes, aplastados por la oscuridad, poco a poco, una a una, se convertirán en estatuas, dejando a los Liners a su suerte, perdidos eternamente en una noche sin fin. ¿Es esa tu idea del paraíso? Pues bien, amigos míos, esto de aquí es la respuesta a cuál es la relación entre Undertale y Deltarune, ya que Undertale para mí es el mundo que se crea en Deltarune tras el Roaring, es decir, un gran mundo oscuro sumido bajo una noche sin fin. Para mí, el final del capítulo 7 será un final trágico donde los héroes perderán de alguna forma, haciendo que se origine el Roaring, terminando así con la historia y iniciando de esta forma la trama de Undertale. Este acontecimiento sucedería a manos de Ralsei con el objetivo principal de tratar de pasar más tiempo con el jugador, ya que, tal y como pudimos ver en los dos primeros capítulos, este se siente bastante solo y trata de llevarse bien con nosotros durante todo el juego, dando igual qué ruta tomemos, explicando así por qué nos oculta la información sobre la profecía. De esta forma, Ralsei crearía con su voluntad y el poder que fue acumulando de las fuentes el mundo de Undertale, un mundo que podría ser el paralelo de lo que conocemos como Angel's Heaven, un mundo donde el jugador nunca querrá salir, ya que es un mundo donde, a diferencia de Deltarune, todas nuestras acciones importan dentro de dicho mundo. Y como en Deltarune nuestras acciones solo importan dentro de los mundos oscuros, lo normal sería pensar que Undertale también es un mundo oscuro. Para mí, Undertale es un gran limbo donde los personajes de Deltarune han sido condenados a vivir la misma vida una y otra vez por consecuencia del Roaring, olvidando por completo sus recuerdos de su vida pasada, tal y como menciona Asriel Dreemurr durante su combate en la ruta pacifista al tratar de reiniciar el mundo. Pero si os percatáis, Undertale cuenta con todas las normas que cumple un mundo oscuro. Tal y como vimos en el análisis que hice de los mundos oscuros, estos cuentan con varias peculiaridades, siendo la primera el hecho de tener que caer desde un sitio alto para poder acceder a ellos. El objetivo principal sería ir sorteando enemigos hasta llegar a un castillo, donde allí, tras derrotar al supuesto monarca de este, usar el alma del protagonista para sellar la fuente oscura y así poder salir. Además, por este camino nos encontraremos diferentes cosas que nos ayudarán en nuestra travesía, como por ejemplo puertas de teletransporte, puertas que tienen un humillo de colores en la parte inferior que nos llevan a diferentes puntos del mundo oscuro. ¿No suena esto un poco a lo que vimos en Undertale? Pues si esto no te convence, déjame añadir una cosa más. Cada mundo oscuro cumple una función adicional, y esa es la de crear un mundo ideal para una persona en concreto. En el capítulo 1, el mundo de los juegos está orientado a Susie, mientras que el capítulo 2 está orientado a Noel, y podría decirse que Castle Town está relacionado con Chris por las múltiples referencias a su vida en Hometown, por lo que en dichos mundos oscuros los personajes evolucionan además de cumplir sueños y fantasías que no vivirían en su mundo normal. Pues si nos fijamos bien, Undertale cumple muy bien con esta función. Undyne, la cual le está deseando vivir aventuras en Deltarune, en Undertale es la capitana de la Guardia Real y hace una serie de actividades muy aventurescas. Mettaton, que nunca sale de su casa en Deltarune, parece haber cumplido su sueño de convertirse en una estrella y tener un cuerpo perfecto. Cat y Bratty, que nunca se llevaron bien en Deltarune, ahora se llevan de maravilla en ese mundo. Y el propio Papyrus, que no se atreve a salir en Deltarune, en Undertale está por todos lados probando a hacer un montón de cosas. Es como si Undertale fuese eso, una tierra condenada donde se cumplen sueños y esperanzas, donde además algunos personajes muertos consiguen volver a la vida. Es bastante curioso que los Dreemurr sean los únicos que no viven contentos en el Underground, ¿no? Pero bueno, ¿todavía te sigues sin convencer? Pues, ¿y si te digo que podemos ver el final de Deltarune en Undertale? Basándonos en todo lo que he dicho, el Lightworld tendría que estar sumido por la oscuridad, por lo que, al abandonar un mundo oscuro, los Liners solo verían eso, pura oscuridad. Y curiosamente, cuando Chara decide eliminar por completo el mundo de Undertale tras pasar la genocida, al iniciar de nuevo el juego solo vemos eso, oscuridad total. Y si a eso le sumamos que dentro de Undertale se pueden ver a varios Darkners de Deltarune en la zona de basuras, como por ejemplo el propio Trashy, el cual Papyrus nos habla de él al llamarlo por teléfono en dicha zona, o los que salen en el casino de Sans en la versión de Xbox al realizar una serie de acciones, creo que son pruebas más que suficientes de que ambos juegos están relacionados de alguna manera, pudiendo ser esta la que os estoy contando ahora mismo. Pero entonces ya está, si esto se cumple, ¿Deltarune será un juego donde nos van a contar una historia con un final malo y ahí acaba la cosa? Pues no, gente, aún hay más camino al final del túnel, y esto se debe, por muy irónico que parezca, a las newsletters de Deltarune. En la newsletter que tuvimos en el verano de 2023, tuvimos la primera sección de algo llamado Papyrus Interview, un apartado donde Papyrus irá resolviendo una serie de preguntas en base a lo que la gente le fue preguntando por Twitter. La cosa es que en dicha entrevista hay una pregunta que encaja bastante bien con todo este tema, ya que al preguntarle dónde vivían antes de Snowdin, este menciona que había césped verde, que es tal cual lo que rodea su casa en Deltarune. Por lo que aquí no terminaría la cosa, ya que Papyrus y
Sans de alguna manera sobreviven al Roaring, recordando todo lo que ocurrió. Es probable que, para sobrevivir a este cataclismo, usarán la máquina que se encuentra en el sótano de su casa en Undertale, explicando así por qué está rota y por qué es irreparable, además de explicar de esta manera lo que significaría el Don't Forget, ya que esto es literalmente una promesa, o mejor dicho, un recordatorio que hace Sans para evitar que los recuerdos de su vida pasada sean borrados, aunque creo que Papyrus termina tocado en el proceso, ya que parece actuar de maneras algo extrañas a veces, pese a su gran inteligencia en momentos oportunos. Esto explicaría por qué Sans es el mismo en Undertale y en Deltarune, ya que toda su música y sprites son exactamente iguales en ambos juegos, siendo este el único personaje que no recibió modificaciones entre los personajes de Undertale, además de que es el único monstruo que sangra en Undertale, que vale, podría ser Kepchu, pero ya se nos ha explicado que en Deltarune los monstruos allí sangran. Es más, como dato curioso que no tiene nada que ver, ¿sabéis que Papyrus es el único personaje de Undertale y Deltarune que no utiliza un asterisco al inicio de sus frases para hablar? Curioso, ¿eh? Pero claro, todo esto del cataclismo nos deja con la misma pregunta. ¿Ya está? ¿Eso es todo? ¿Ralsei, al ser otro Darner, se suicidó para crear un mundo perfecto para nosotros, condenando así al resto de personajes? Pues, ya que he empezado a contar esta fumada histórica, permitidme terminar de contarla. Si esto de alguna forma se cumpliese, Ralsei jamás acabaría destruido, ya que este, tras la creación de Deltarune, reencarnaría en un personaje que conocemos muy bien, ya que solo hay un personaje en Undertale que se identifica como nuestro mejor amigo, es decir, Ralsei en Undertale sería Flowey. Y no solo él, sino que también hay más personajes de Deltarune que encajarían por completo como paralelos de algunos personajes de Undertale. En el caso de Ralsei tiene todo el sentido de que este sea Flowey, ya que ambos tienen un comportamiento similar en varias ocasiones. Por ejemplo, al comienzo de cada juego, cuando ambos personajes nos presentan la mecánica de combate, curiosamente utilizan la misma frase para empezar el tutorial: ¿ves ese corazón? Esa es tu alma, la culminación de tu propio ser. Además, Flowey en una ocasión se refiere a sí mismo como el príncipe del futuro de ese mundo, que justo ya vimos que tendría sentido que Deltarune estuviese en el futuro según la línea temporal, y al ser hipotéticamente Undertale un mundo oscuro, tendría sentido que Ralsei sea el futuro príncipe, dándole sentido a la frase del final de la ruta pacifista donde Arriel nos dice que si lo llegamos a ver en el futuro, que no lo veamos como él. Y si sumamos a esto las frases que suelta de que no quiere separarse de nosotros, que es el único personaje que nos llama por nuestro nombre hasta que se desvela que el humano se llama Frisk, tal y como ocurre en Deltarune al ser Ralsei el único personaje que conoce nuestro nombre real, y que Flowey en una ocasión nos llama de la nada pequeño monarca, haciendo una posible referencia a Castletown, es muy clara la existencia de una relación entre ambos personajes. Pero como dije, no solo ocurre con él, ya que existen tres relaciones más que también encajan con personajes que hemos visto en Deltarune, siendo el primero Chara y el segundo Frisk. En el caso de Chara, creo que la relación es bastante obvia, ya que el personaje con el que más encaja es con Chris, ya que ambos tienen los ojos rojos, a los dos les gusta el chocolate, tienen relación con los cuchillos y también tienen un comportamiento similar en múltiples ocasiones, ya que Arriel habla de Chara de forma muy similar a como lo hace Noel con Chris al hablar de su niñez, por lo que estos personajes podrían ser el mismo. Pero ahí no terminan las relaciones con Chris, ya que en la propia intro de Undertale, cuando se nos muestra la guerra entre humanos y monstruos, podremos ver que el que lidera el bando humano es muy similar a Chris, pero se verá más claro si revisamos el librillo con arte más detallada de la edición coleccionista, ya que se verá claramente que dicho humano, además de tener una apariencia muy similar a nuestro protagonista en los mundos oscuros, también tiene una espada muy similar, y justo la persona que acompaña a ese líder humano tiene un ligero aire a Susie. No sé, yo solo os voy contando cosas. Y por otro lado tendríamos a Frisk, personaje el cual me creó bastantes dudas a lo largo de los años, ya que no encajaba demasiado con ningún personaje conocido cuando empecé a investigar esto. En la newsletter que tuvimos en otoño de 2023, Toby nombró accidentalmente una imagen donde salía este como Toby, Timmy and Chris with a cake, indicando que el de la imagen no era Frisk, sino Chris. La cosa es que dicho accidente nunca fue corregido, a diferencia de otras ocasiones donde sí retocaban las newsletters, por lo que ahí comencé a sospechar. Si nos damos cuenta, el nombre de Frisk es un anagrama de Chris donde nos sobraría la F, pudiendo indicar que hace referencia a una palabra, como por ejemplo, falso. La cosa es que a priori esta relación no tendría mucho sentido, pero tras revisar unas cuantas cosas me percaté de que existe algo que sí que encaja a la perfección con este personaje, y eso es Vessel, la vasija que creamos al inicio del capítulo 1 de Deltarune. Si os dais cuenta, Vessel es el único personaje aparte de Frisk que cuenta con un jersey con 2 rayas, pero además a la hora de construir la vasija podremos lograr una representación bastante similar a como se vería Frisk de adolescente, por lo que esto me dio una idea. ¿Y si Frisk es realmente la vasija que alberga al jugador durante nuestro recorrido por el Angel's Heaven? Eso explicaría por qué Chara aparece cuando cedemos parte del control, ya que Chris en Deltarune tiene cierto control sobre el cuerpo todavía. Ya por último tendríamos las almas humanas de Undertale,
Undertale que podrían representar por completo, una vez más, a Chris, o más bien a su alma tras pasar por las diferentes etapas de cada capítulo de Deltarune, quedando tan solo la roja libre, ya que representa la fusión entre el jugador y Chris, es decir, entre Frisk y Chara. Sé que esto que voy a decir no va a gustar a más de uno, pero lo que estoy tratando de mostraros es que la mayor parte de lo que ocurre en Undertale jamás ha ocurrido o es alguna clase de historia inventada en sus cabezas, ya que muchas de las cosas que se mencionan en los libros de Gerson Boom, el cual se le conoce como el Señor del Martillo en Deltarune por haber escrito un montón de libros de ficción, son acontecimientos reales en Undertale, por lo que el juego podría tratarse de eso, un mundo con una historia que nunca ocurrió, donde todos cumplen sus sueños de alguna manera. Entonces, en este final hipotético que he creado, ¿qué pasaría? ¿Habría alguna solución o final bonito? ¿O todo esto terminaría en un bucle sin fin? Por lo que hemos visto, Flowey, el cual supuestamente sería Ariel, lo único que quiere es estar en un mundo hecho a medida para el jugador, para que éste se lo pase bien, y es por eso por lo que ha intentado completarlo varias veces de diferentes formas antes de que lleguemos, para corroborar que es atractivo para nosotros, ya que como vimos, con el poder del resto de almas, este puede borrar el mundo y reiniciarlo cuando quiera, pero tras la ruta pacifista, este se arrepiente y al darse cuenta de que él ya no tiene el control, admite su derrota, y si el jugador no reinicia su partida, decide dejar a todos en paz. Con esto vengo a decir que nunca hemos conocido a Riel realmente, o quizás sí, pero ha sido controlado por Ralsei en su mayoría, siendo este último la conciencia de Flor sin sentimientos que menciona cuando vuelve a ser un niño al final de Undertale. Por otro lado tendríamos a Sans, el cual está encerrado en un bucle sin fin donde todos se han olvidado de lo que ocurrió en Deltarune, pero él se aferra todavía a que hay una posible salida, ya que aún mantiene la carta con la frase de Don't Forget y el dibujo de los tres opuestos héroes. Pero viendo que la máquina de Sans está averiada y es imposible que se repare, lo más probable es que acaben condenados eternamente al reinicio, ya que, si esta teoría acaba siendo cierta, Deltarune no podrá cambiar el final de Undertale con ninguno de sus capítulos, por lo que si no hay un tercer juego, esto nunca acabaría. Pero aquí entra lo gracioso, ya que Susie está perdida, ya que es el único personaje de Deltarune del que no se encuentra relación ninguna en Undertale, a excepción de la frase que nos hace Goner Clamgirl sobre alguien que probablemente sea ella, por lo que seguramente acabó en un lugar diferente o se sacrificó en el proceso del Roaring, haciendo referencia de esta manera a lo que menciona Goner Kid. ¿Has pensado alguna vez sobre un mundo que es exactamente el mismo, excepto que tú no existes? Todo funciona perfectamente sin ti. Y ese mundo podría ser el mundo de Undertale sin Susie. Aunque no tiene todo que acabar tan mal, ya que nos estamos olvidando de algo, y esa es la leyenda de Deltarune. Tal y como mencioné al comienzo del vídeo, la leyenda dice que los tres héroes solo llegarán cuando sea necesario, cuando el mundo se suma en la oscuridad y la tierra pegue su último aliento. Por lo que, al ocurrir esto, aparecerán los tres héroes para purgar el paraíso del ángel, y de esta forma restaurar el orden. Y asumiendo mi teoría de que Chara es Chris, al completar la ruta genocida, este hace un trato con el jugador, donde este le entregará su alma a cambio de restaurar el mundo con su determinación, por lo que ahí es cuando Chara, o mejor dicho Chris, obtiene el control completo de su cuerpo, comenzando así la purga del ángel. Pero como digo siempre, esto es solo una teoría llena de sueños y esperanzas. Y bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que a diferencia de otros vídeos, en este he comenzado a irme por las ramas bastante, e incluso me he montado mi propio lore interno con toda la información que tuvimos en Undertale y con tan solo los dos primeros capítulos de Deltarune. Pero bueno, quería soltarlo y ahora ya me siento más liberado. Ahora que por fin he terminado este vídeo, me dedicaré a sacar más teorías sobre estos maravillosos capítulos, apartándome por completo de esta visión hasta que se saquen nuevos capítulos de Deltarune, para que así, de esta manera, actualizar esta teoría y ver si realmente es posible que ocurra o no. Si os ha gustado el vídeo, os recuerdo que podéis dejar un regota like, un comentario y todo lo que os apetezca, y no te olvides suscribirte para más contenido de Deltarune. Y si quieres apoyar más el canal, te recuerdo que te puedes hacer miembro, como estas increíbles personitas. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludito y ¡adiós! When the life is raining low and the shadows start to grow, and the places that you know sing like fantasy. And so life inside your soul and descending in the cold. I've been through the promise in your heart. Don't forget, I'm with you in the night.